autores, quien fue David, Geoffrey y Ronald. Este documento describe varias redes neuronales en las que la retropropagación funciona mucho más rápido que los enfoques de aprendizaje anteriores, lo que hace posible utilizar redes neuronales para resolver problemas que anteriormente habían sido insolubles. Hoy el algoritmo backpropagation es el caballo de batalla del aprendizaje en redes neuronales. Acá tenemos lo que es un concepto. Como ya habían explicado los demás compañeros, tienen lo que son algunas las partes, lo que es la capa de entrada, capas ocultas y lo que es la capa de salida. Esta red es conocida por su amplio rango de aplicación en distintos problemas de diferentes áreas de conocimiento. He agregado algunos importantes, como son la aproximación de funciones universales, reconocimiento de patrones, control y proceso de identificación y optimización de sistemas. Principio de funcionamiento se divide principalmente en dos partes, lo que es la propagación hacia adelante, donde busca propagar las señales de entrada a través de las neuronas en las capas ocultas hasta las neuronas de la capa de salida, con el fin de obtener la salida de la red. Y lo que es la segunda parte, la retropropagación, es decir, lo que es backpropagation, calcula el error producido por la red y lo propaga hacia las neuronas de las capas ocultas. Dicha propagación del error se utiliza para ajustar los pesos sinápticos de cada capa de red. Doy pase a mi compañero Tello. Tello. Sí, buenos días ante todo. Ahora vamos a explicar lo que es la capa de entrada. Bueno, la capa de entrada, son es el valor que va a tomar de las señales de entrada. También la capa de entrada tendrá tantas neuronas como señales de entrada se tenga, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Pasa a la Wilson. Wilson. Pasa a la siguiente diapo, por favor. No se ve. Disculpa. No lo veo la segunda diapo. Lo estoy compartiendo. Se congeló, parece. Espérate un segundo. Ahí. Ya, ahí. Bueno, ahora vamos a ver bueno, es una neurona. Para calcular el potencial de activación de la neurona, vamos a multiplicar el valor de la entrada, por el peso por el peso, y lo vamos a sumar más la entrada por el peso 2 menos el valor del umbral, ¿no? Bueno, y una vez calculado, vamos a calcular la salida de la red, que viene a ser GU, donde GU básicamente es aplicar la función de activación de la neurona. Dicha función puede ser puede ser una tangente hiperbólica, o también puede ser un tipo sinoidal. Básicamente GU viene a ser nuestra red de salida, que viene a ser representada por el valor que no se ve, bueno, no lo veo, que es S guión por la OQ1, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Se quedó congelado, creo.
Ya, ahora en la capa de salida tenemos la neurona. Dicha neurona va a recibir la salida de la capa oculta. Entonces recibimos las señales de la capa oculta y lo primero que hacemos es pues calcular el potencial de activación denominado por la Y mayúscula que tenemos ahí. Es básicamente calcular la salida de la neurona multiplicada por el peso 1 más la salida de la neurona 2 multiplicada por el peso sináptico 2, menos el valor del umbral, y posteriormente vamos a calcular la función de activación de la neurona de la capa de salida, que es básicamente aplicar lo que hemos aplicado en la anterior diapositiva, que es aplicar la tangente hiperbólica o también una tangente sigmoidal, ¿no? Le pase ahora a mi compañero. ¿Qué compañero? Yo, profesor Torres. Allá. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo voy a exponer lo que es el procedimiento del algoritmo de backpropagation, espectro multicapa. Bueno, como mis compañeros ya explicaron, esta red se divide en tres capas: la capa de entrada, capa oculta, capa de salida. Este se divide en los patrones de entrada, que vienen a ser el X1, el X2, con valores iniciales de 0 y 1. Ya, las capas de entradas, y además, aparte de las otras capas, en neuronas. En este caso, en este ejemplo que hemos planteado, la capa de entrada tiene dos neuronas, llamadas I1 y I2, como acá lo estamos especificando. Luego, en la capa oculta, tenemos dos neuronas más, H1, H2, y en la capa de salida tenemos una neurona denominada como O1. ¿Ya? Estas neuronas van a tener pesos que a continuación como lo pueden visualizar, ya lo hemos colocado. Tienen, como digo, sus pesos. Y ya a continuación vemos lo que es la tabla de verdad, X1, X2, y la salida deseada, o también llamada objetivos, denominados con ceros, 0, 1, 1, 0, según el orden. El primero es 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y 1, 1, 0. Y estos de aquí son denominados los patrones de entrenamiento. Ya. A ver, para calcular, se puede elegir aleatoriamente cualquier fila. Por ejemplo, nosotros hemos cogido esta. Empezamos a calcular la salida de cada neurona desde la capa de entrada. Primero, tenemos lo que es la neurona H1. Reemplazamos los valores 0.1, que es peso, por el patrón, patrón de entrada, 0, más menos 0.7, 0.7 que viene a ser su otro peso, por el 1, perdón, el 0 viene a ser el patrón de entrada, el 0 viene a ser el X1 y el 1 viene a ser el patrón de entrada, y nos da como resultado un menos 0.7. Luego calculamos lo que es la salida, H1 es igual a 1, entre 1 más el valor de E, que viene a ser 2.718, elevado como era a la menos 7, ya da como resultado
0.7 elevado a 0.7 y esto nos da como resultado 0.332 en la salida de la neurona H1. De igual manera calculamos la neurona H2 reemplazando el valor de 0.5, y aquí lo tenemos por el 0 del X1 más el 0.3, su otro peso, por el 1, que viene a ser el patrón de entrada, y esto nos da 0.3. La salida igual a H2, 1 entre el valor de E elevado a la menos 0.3, nos da un valor de 0.574. Ya. De igual manera, para la neurona 0,1, que es la de la salida, reemplazamos los valores 0.2 por 0.332, que viene a ser de la neurona H1, más 0.4, que viene a ser su otro peso, por 0.574, que viene a ser lo de la neurona H2, la salida, y esto nos da un valor de 0.296. De igual manera reemplazamos, pero de esta ahora elevado al valor anterior. Me faltó recalcar que ya se había obtenido la entrada, se va a elevar la E y sale 0.573. Ya, ahora vamos a calcular lo que es el error en las salidas. Y como ya expliqué, tenemos solamente una salida. Ya, la neurona 0,1 empezamos de derecha a izquierda. Reemplazamos, como ya explicaron mis compañeros, la fórmula del sigmoide, la que vemos a continuación. Luego reemplazamos lo que es el 0.573, que es de la neurona O1, el resultado, aquí está, por el 1 del patrón, menos 0.573, el mismo valor, por 1 menos 0.573, y nos da un valor de 0.1044. Ya, una vez que ya calculamos el error de la neurona 0,1, vamos a ajustar los pesos en 0,1, reemplazando la fórmula del peso por el 0,1, posición JK, es igual al peso 1, JK, más el factor de aprendizaje, que aquí lo tenemos, que es 0.25, por el HJ, que es de los valores del H, los pesos del H, por el sigmoide, que ya lo calculamos. Solamente reemplazamos 0.2 más 0.25 por 0.332 por 0.1044, y nos da este valor. De igual manera, para el peso de la posición 2,1, y nos da 0.4149. Solo reemplazamos valores de los anteriores ya realizados. Después nos vamos a la neurona H1, y aquí es donde se va a dar la retropropagación del error en la capa oculta. Ya hicimos lo que es la capa de salida, ahora la capa oculta. Reemplazamos la fórmula, pero ahora con los H's. H1 más 1 menos H1 por el trabajo, digo el peso, la posición 1,1 por el sigma inicial que ya hemos calculado. Es este de aquí. Ya, reemplazando 0.332, que es la salida que nos dio la neurona H1, por 1, que viene a ser su patrón, menos 0.332, el mismo H1, por el peso, 0.2, que aquí lo estoy señalando, en la posición 1,1, por el 0.1044, que viene a ser el sigmoide inicial del 0,1. Y ahí nos da el resultado de 0.046. Después
vamos a ajustar, vamos a tener los nuevos pesos, por lo cual vamos a calcular el valor del peso para ajustar los nuevos pesos con nuevos resultados del sigmoide. Aquí tenemos la fórmula y ahora solamente reemplazamos el peso 0.1, que aquí está, 0.1 más 0.25 por 0, que es el X, por 0.046, que nos da 0.1. Y de igual manera el peso de posición 2.1, que es el 0.7, en este caso del H, 0.7 menos 0.7, digo, perdón, más 0.25 por 1 por 0.046 y nos da este resultado. Ya. Ahora la neurona H2, vamos a repropagar el error en la capa oculta, pero en esta neurona ahora reemplazamos nuevamente las fórmulas y al final obtenemos estos resultados, 0.5 y menos 0.3025. Ya, ahora como ya obtuvimos estos resultados, la neurona, los pesos van a cambiar, por lo cual tenemos el siguiente resultado. Con los nuevos pesos, 0.1, y 1 y 2, H1, H2, 0.5. Como puede ver, los pesos han cambiado según lo que hemos calculado. Las capas de entrada son estas de aquí, las capas ocultas, y la capa de salida. Bueno, profesor, esta es la nueva red multicapa resultante que hemos obtenido. Y ahora paso a mi compañero Castañeda, que va a explicar la codificación en Python. Ok, ok. Buenos días, profesor. Buenos días. Compañeros. Yo voy a compartir mi pantalla. Un momento. Ya. ¿Sí se puede abrir mi pantalla, profesor? Recién se ve. Ya. Como dijo mi compañero, ahora vamos a hacer la codificación del ejemplo que acaba de presentar. En este caso tenemos los datos de entrada y los datos esperados en un archivo de Excel. Estos datos van a ser los que se van a utilizar para el aprendimiento o la prueba, y estos van a ser datos con los cuales vamos a validar. Primero vamos a proceder cargando nuestro archivo Excel y luego a partir de eso vamos a definir las matrices de evaluación o de entrenamiento, matriz de entrenamiento y la matriz de validación. También vamos a definir su tamaño, también el número de capas que va a tener, de capas ocultas, el número de capas de salida, también el umbral de la salida, el umbral o la vía, como se llama. También vamos a generar nuestros umbrales, que van a ser puro unos para nuestra capa oculta. Dependiendo de las neuronas que va a tener, en este caso van a tener 2. Vamos a generar. También vamos a generar matrices para los pesos sinápticos. En este caso, acá tenemos una matriz que es de 2×2 y acá una matriz que es de 2×1, que son números aleatorios que tienen los pesos sinápticos, como ya se explicó antes. En este caso, creo que no tengo acá la imagen de la topología. Bueno, es similar a esto, ¿no? La matriz sería esta parte, que son las conexiones con los datos de entrada con la capa oculta, que se genera una matriz de pesos. Ya. Luego de eso vamos a establecer diferentes funciones. En este caso vamos a utilizar la función sigmoide en vez de la función de tangente hiperbólica. Y también vamos a tener la otra función para hacer la derivada de la función sigmoidal. Luego de eso, como ya se explicó antes,
el ejercicio del perceptor multicapa se divide en dos partes. En la primera parte, que es la propagación, que acá tenemos definido el método, y la segunda parte, que sería la retropropagación o backpropagación, ¿no? Bueno, esto vamos a definir los datos, que ya está anteriormente. Vamos a tener otros dos métodos. En este caso va a ser el método de aprendizaje, donde vamos a utilizar primeramente, vamos a analizar los datos para así ajustar los valores finales, y al final vamos a usar este método de operación donde ya cargamos los datos ajustados y solamente llamamos, no sé por qué puse, solamente hacemos la propagación, ¿no? Porque ya tenemos los datos ajustados. Primero vamos a comenzar con la propagación. En la propagación vamos a empezar con los datos de la primera capa, de la capa oculta, con la fórmula que ya se explicó antes. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bueno, acá tenemos las primeras fórmulas. En este caso vamos a hacer la multiplicación de las matrices con los pesos, con el número de entradas, más el umbral o vía de cada neurona. Luego vamos a calcular su activación. La activación se calcula con la función sigmoide en este caso. La función sigmoide, obteniendo ese resultado previamente. Luego vamos a calcular su potencial de activación. También vamos a hacer estos pasos para la neurona o capa de salida. Luego de eso vamos a calcular, vamos a hacer la fórmula, la operación del cálculo del error. El cálculo del error se calcula a través de restando el resultado esperado menos el resultado obtenido. Luego de eso se aplica la derivada de la función sigmoidal a esta operación. Y acá obtendríamos lo que es la delta de la salida. Luego de eso vamos a proceder a ajustar los valores de los pesos de la matriz de los pesos sinápticos. En este caso estamos ajustando las matrices de la matriz W2, que contiene los pesos sinápticos, que sería ¿cómo se llama esto? La función de activación por el factor de aprendizaje por el delta de la salida. Luego de eso vamos a proceder a calcular el umbral. Okay. Lo tengo comentado el umbral, no sé por qué lo tengo comentado. El umbral sería el umbral de salida más el factor de aprendizaje por la delta de la salida. Luego de eso vamos a calcular las deltas para la capa oculta, como la preprogramación derecha-izquierda. Luego de eso vamos a proceder a ajustar los pesos, pero esta vez de la matriz de los pesos sinápticos de W1. Y así sería lo mismo, ¿no? Volvemos a ajustar el umbral. Acá en el aprendizaje estamos llamando a los métodos. Primero llamamos a la propagación, luego llamamos a la backprogramación y otra vez a la programación. Y también tenemos nuestra cepa, que tiene una precisión. Mientras mayor sea la precisión, más exacto va a ser el resultado. Bueno, acá en esta parte vamos a inicializar nuestra red neuronal, con lo cual vamos a utilizar los datos de entrada. Luego de eso de hacer el aprendizaje, vamos a hacer la validación, y esta vez vamos a usar los datos de salida. En este caso vamos a hacer la validación con estos datos. Estos datos son para el aprendizaje y estos son para la validación. Podemos ver.
Dependiendo del número de épocas también que se agrega, va a demorar la compilación. Extraño. ¿Por qué me sale error? Creo que me sale error porque tengo abierto el archivo de Excel. Y ese sería el resultado, ¿no? Que en este caso, acá en el resultado esperado debería ser 0, el resultado esperado acá debería ser 1. Como se puede ver, los valores son exactos, pero son algo cercanos. Acá salió un poquito menos, porque he comentado una línea por acá. Así. He comentado la línea para ajustar el umbral. Lo que sí nos ha faltado acá sería agregar el método para calcular el error cuadrático medio, que no hemos sabido cómo implementarlo. Ya, muy bien, En este caso, los datos se han salido un poco más exactos. Si se aumenta el número de capas ocultas, va a salir más exacto todavía los valores. En este caso, solo teníamos 2 neuronas en la capa oculta. Si hacemos la prueba con 6, un poco más exacto van a salir los resultados. ¿Ya, viejita? Hola, viejita. Y eso sería todo, profesor. Como se puede ver, Muchas esto gracias, sería... muchas gracias. Sí, pues faltó alguna cosita, pero bueno, ya, ¿qué grupo voy a poner ahora? Ingeniero, disculpe, al momento de iniciar con la exposición creo que tenía problemas de conexión y mi compañero me indicó que no se han visto las diapositivas. Hola. Ya. ¿Estás en clase?
hace que todos tus hijos y los que te queremos cambiemos muchas cosas en nuestra vida. Reflexionar. Levanten la mano. Así Purisaca también es. Purisaca. Cruz y Joana. Pueden arrancar. Pueden arrancar, chicos. Ya, profesor, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días. Ya. Bueno, mi grupo va a exponer sobre lo que es el algoritmo de backpropagation. Siguiente, por favor. Central función. Bueno, ese es de los integrantes del grupo. Siguiente. Bueno, vamos a hablar sobre más o menos lo que es este algoritmo, que el backpropagation o retropropagación o regla delta generalizada. Busca propagar el error de la red hacia las neuronas de las capas ocultas. Bueno, esta capa oculta es lo que está añadido en ese algoritmo, porque lo normalmente es una capa de entrada y una capa de salida. Y bueno, al hacer hacia atrás de las neuronas de las capas ocultas, ajusta el valor de los pesos sinápticos y umbral. Siguiente. En su funcionamiento, se puede dividir en dos partes: la propagación hacia adelante, el forward propagation, o la retropropagación propiamente dicha de ese algoritmo, ¿no? Bueno, doy paso a mi siguiente compañero para que pueda explicar detalladamente sobre las partes del algoritmo. Muy bien. Buenos días, profesor. Ahora voy a exponer la parte del principio de funcionamiento.
Tenemos primeramente acá la propagación hacia adelante, que en inglés sería forward propagation, que lo que busca es propagar las señales de entrada a través de las neuronas en las capas ocultas, hacia las neuronas de capa de salida, o sea, desde la salida hacia atrás, hacia el inicio. Y la retropropagación o backpropagation, que calcula el error al inverso. O sea, calcula el error producido por la red al final y lo propaga hacia las neuronas de la capa oculta, y dicha propagación lo pasa a la capa de inicio para encontrar cuál es el error. Pasa, por favor. Acá tenemos una neurona que tiene dos entradas, tiene dos capas ocultas y tiene la salida con sus respectivos pesos, ¿no? Cada neurona se conecta con las dos siguientes o con las que haya siguientes para al final tener una salida. Pasa, por favor. Ya, acá tenemos los pesos sinápticos de las neuronas, que como este es un vector, se puede expresar en una matriz como la que tenemos arriba, para hallar la solución que sería la variable de salida. Pasa, por favor. Y acá tenemos como un ejemplo, la propagación hacia adelante, que en la capa de entrada, las neuronas de la capa de entrada toman el valor de las señales de entrada. O sea, la variable que entra queda ahí para luego ser analizada. Y pasa, por favor. Ahora le doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Buenas, profesor Marcelino, mi nombre es Mauro. Hola Mauro, ¿cómo estás? Bueno, voy a explicar esta parte de la capa oculta. Voy a suponer que únicamente se toma una neurona. Se toma la primera y es la que tenemos aquí, donde está mostrando la diapositiva en la imagen. Entonces, lo que se hace es calcular el potencial de activación de la neurona, y eso se hace mediante la ecuación que es multiplicar el valor de la entrada 1, que se muestra ahí U sub 1 igual a N U sub 1 por W1 sub 11 más N sub 2 por W1 sub 21 menos teta por el peso 1, ahí está. Y después de eso, ten en cuenta que tiene que calcular el potencial de activación. Para ello se calcula la saya de la red que viene dada por Hitler, que está básicamente aplicando una función de activación a la neurona, que sería el G de sub U igual a la tangente de U sub 1, o bien un sigmoide. Dicha función, que también puede ser una tangente hiperbólica o uno de tipo similar. Y bueno, es la que tenemos aquí, que sería la salida de S-OQ1, el cuadro naranja, que se ve ahí, la parte de salida de la red que tenemos. Bien, ahora una salida oculta 1 en la capa de salida sería... ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva? Ya. Ahora en la capa de salida tenemos únicamente una neurona, y bueno, esa neurona va a recibir las salidas de la capa oculta, que en este caso, como anteriormente ha mostrado, dos señales en la parte de la matriz, que sería la S-oculta 1 y la S-oculta 2, que en este caso están ahí. Y lo primero que hacemos es calcular el potencial de activación denominado, que es la primera ecuación que tenemos ahí, del Y igual, con todo lo que responde ahí básicamente. Se calcula también la salida de la neurona 1 en la capa oculta, multiplicada por su peso sináptico, más la salida en la neurona 2, que está abajo en la capa oculta, multiplicada también por su peso sináptico, menos el valor del umbral, que sería el tita que está arriba, no sé, mismo está arriba el tita. Posteriormente se calcula la función de activación de la neurona y la capa de salida, que sería básicamente la ecuación que está abajo, el Y
de Y igual a tangente de Y o bien un sigmoide. ¿Me puedes pasar la diapositiva? Ya. Ahora se comienza la propagación hacia atrás. Lo primero que se debe hacer es calcular el error, y el error se va a denominar como una diferencia entre el valor deseado menos la salida de la red denominada. Por ejemplo, ahí está el D menos Y. Entonces el ajuste de los pesos W2 va a venir de la siguiente manera, que va a ser igual a los mismos pesos más el factor de aprendizaje multiplicado por delta de SX por las salidas en la capa oculta. Toda la ecuación que estaba arriba y la capa oculta que sería desde el menos tita, que apunta abajo a la flecha, o C de 1 y el menos tita, la capa oculta 2. Entonces en ese caso tendríamos dos salidas. Y ahora delta de S va a ser básicamente lo que se tiene. Bueno, ahí faltaría una ecuación que es la derivada del potencial de activación, que va a corresponder a la función que se está utilizando de la tangente hiperbólica. Bien, eso sería todo. Después el siguiente mi compañero. Buenos días, profesor. Hola, Miguel. Ya, continuando con la exposición, ahora la propagación hacia atrás. Para refactorizar lo que son los pesos, se utiliza la siguiente fórmula, que es el mismo peso sumado la multiplicación del factor de aprendizaje por el valor de salida de las capas ocultas y por lo que es el delta de S, que sería en este caso el error. Se calcula con la derivada del potencial de activación. Continúa la diapositiva. Una vez terminado eso de calcular, refactorizar el peso para en este caso, que era lo que es la neurona la neurona 1, se ajusta el umbral, que es sumado el mismo valor más el factor de aprendizaje por el delta de salida, la capa de salida. Continúa. Y para lo que es los pesos en este caso de W1 sería también el mismo valor de los pesos sumado el factor de aprendizaje por el delta de la capa oculta, en este caso ya sería de la capa oculta, por los valores de entrada, que en este caso sería de X1 y X2. Y el delta de S, pues es la derivada del potencial de activación, que puede ser la tangente hiperbólica o la sigmoidal, multiplicado por el peso y el valor de salida. Continúa. Ya, ahí explica mi compañero. ¿Qué compañero? ¿Qué compañero va a seguir? Yo, profe. Ya. Bueno, siguiendo con la exposición, la propagación hacia atrás, pues vamos a ajustar lo que es el umbral en la neurona de la capa oculta, aplicando dicha fórmula. Y bueno, una vez ajustado, o mejor dicho, terminado el ajuste de los pesos sinápticos de la red, pues se repite el primer paso, ¿no? Que consiste en propagar las salidas de las neuronas de la capa de entrada hacia las neuronas que están en las capas ocultas, ¿no? Y la de salida. Esto arrojará un nuevo valor en la red, el cual será tomado para medir el error global de la red para cada muestra. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a calcular lo que es el error global en la red. Básicamente lo que se hace aquí, lo que tenemos que hacer primero es calcular el error cuadrático medio que viene dado por la expresión de la ecuación 15, o bueno, la ecuación tercera, que nos dice que va a ser igual a 1 sobre el número de muestras, multiplicado por el error
en cada muestra, ¿no? El error en cada muestra viene dado por la expresión que está en la ecuación del medio. Y eso sería todo. Siguiente. Ahora un ejemplo en lo que es el percepción multicapa. Vamos a representar la función SOR, ¿no? En este caso. Siguiente. Acá tenemos lo que es la tabla de verdad de la función SOR, que también nos va a servir como ejemplo de nuestro conjunto de muestras de entrenamiento, ¿no? Ahí, como puedo observar, está lo que es la tabla de verdad, ¿no? Siguiente. Y bueno, lo que se va a hacer ahora es, vamos a representar este pequeño ejemplo de la función SOR en Python, ¿no? O sea, vamos a hacer nuestra red. A ver. Bueno, profesor, yo voy a continuar con la exposición para explicar lo que sería la parte del código. ¿Sí me puede A escuchar? ver, dale. A ver, Sí, te escucho, Romulo. bueno, para iniciar, como mis compañeros explicaron, vamos a trabajar como ejemplo lo que sería la función SOR, tal y como lo ha trabajado usted en lo que es su PDF. Hemos tomado de ejemplo para tomar algunos valores de lo que sería para la validación. Hemos considerado esos datos y también hemos considerado el dato del factor de aprendizaje. Ahora lo voy a mostrar. Bueno, inicialmente tenemos nuestro Excel con nuestra matriz. En esas partes, tres primeras columnas sería lo de entrenamiento. Como puede ver, acá están las reglas del SOR. Y las tres de acá serían lo que le mencioné de la validación, que hemos tomado en cuenta los datos de acá. Esos datos de acá los hemos tomado en cuenta para hacer la validación de nuestro software. Y a la vez hemos tomado lo que sería el factor de aprendizaje 0.65. Bueno, en la parte de acá es la parte principal, como le decía, vamos a leer el Excel. Se leería acá y acá se trabajaría en una hoja de trabajo. Asimismo tenemos lo que son los datos de entradas. Por ejemplo, acá dice X inicio 0. Eso es porque le está indicando que es de la columna 0. XLN, que sería el final, está indicando que está en la columna número 1. Ya, asimismo tenemos para lo que es la validación. Está tomando acá, indicándole que está en la columna número 3. Y su final está también en la columna número 4. Ya, asimismo estamos ya luego vamos a crear lo que serían los valores de entrada en XY. Y para eso usamos una función que se llama dato de entrenamiento, que en realidad lo que hace es tomar los datos del Excel que están acá y asignárselos, ¿no? Los va a rescatar y se los va a asignar a lo que es XY, que serían los datos de entrada. Y va a tomar la cantidad. Asimismo, acá están lo que es los datos de validación. Igual hace la misma funcionalidad prácticamente. Ingresa y recorre y asimismo le asigna los datos. O sea, prácticamente los va a rescatar. Y en la parte de acá tenemos lo que serían los parámetros de la red. Acá está tomando el tamaño. Está usando la función shape para rescatar el tamaño de esta matriz. Asimismo, el factor de aprendizaje se lo asignamos. Como le dije, estamos rescatando acá 0.65. Como ejemplo, usamos una predicción del 10% y estamos usando cada unas épocas de 1000 para que sea su límite. En caso, eso se va a usar posteriormente, ya les voy a explicar. Y estamos iniciando el CPOSH en 0. Asimismo, en entrada va a tomar el valor de C, que lo capturó en la parte de acá, cuando rescató el tamaño de esa matriz. En las capas ocultas hemos puesto una, N ocultas hemos considerado 3, N salidas una capa de salida. Acá hemos considerado 1% para ese dato del umbral. Y acá estamos haciendo la función once para el umbral de las neuronas ocultas. Asimismo estamos haciendo la matriz de los pesos sinápticos usando la función random y tomando algunos valores como ejemplo n ocultas y en entrada para el tamaño de lo que sería la matriz. Asimismo n salidas y n ocultas. En la parte de acá ya empezamos a trabajar. Creamos rec y le asignamos, cuando llamamos esta función, que lo que haría sería inicializar prácticamente, porque le estamos pasando estos parámetros y vamos a dirigir a la parte de acá. Y como se puede ver, en def init
acá estaría prácticamente inicializando los datos con lo que se ha pasado y en algunos se le inicializa con 0. Acá, por ejemplo, en el error actual se está inicializando está usando la función ceros de NumPy, que lo que sería crear la matriz, ¿no? Pero con datos ceros. Bueno, acá como les mencionaba, la asignación igual de por 0, error real 0, y vamos a empezar con lo que sería la lógica. Bueno, llamaría inicialmente lo que sería aprendizaje. Vamos a ir a aprendizaje. Aprendizaje, bueno, se inicializaría en la parte de aprendizaje. Ahí crea una matriz, errores, y donde va a almacenar los errores de la regla de un ciclo. Así entra en un while que va a calcular el valor absoluto de esos de red, que significa que si están negativos los va a convertir en positivos. Y mientras que ese sea mayor a la precisión que se le indicó previamente, va a funcionar. Entonces acá error previo va a capturar el dato y va a hacer un for, donde va a tomar como valor máximo la cantidad el tamaño de D, que ya se le indicó previamente en la parte de acá. Ya está. Bueno, y básicamente aquí le haría la aplicación de fórmulas y propagar. Como ya lo explicaron mis compañeros en diapositivas, en la función propagar y en la función backpropagation se va a trabajar con las fórmulas de estas de acá y estas de acá. Bueno, en la función propagar tenemos que usa un for donde va a recorrer, va a tomar en cuenta lo que serían las señales ocultas. Y aquí básicamente va a hacer lo que serían las operaciones de la primera capa. Asimismo, acá pasa a hacer lo que sería el cálculo de la activación de las neuronas en la capa oculta, que sería aplicar la fórmula. Como se da cuenta, acá aplica tangente, porque acá tenemos, para hacer más fácil el desarrollo del programa, se consideraron estas funciones tangente, derivada de tangente, sigmoide, derivada de sigmoide, y lo que le mostré antes, lo que era datos de entrenamiento y datos de validación. Bueno, acá, como le dije, hace el cálculo de la activación de las neuronas de la capa oculta aplicando la fórmula. La parte de acá, en realidad esta lógica está haciendo el cálculo y potencial de activación de las neuronas de salida, que es también básicamente aplicación de fórmula. Y aquí calcula la salida de las neuronas. Ya, De las neuronas de salida. ejecuta el algoritmo. Bueno, vamos a ejecutarlo y como se puede ver, en los datos de salida nos está dando estos que al interpretarlos se interpretaría como 1, como 1, como 1 y como 1. Asimismo nos está haciendo un gráfico de lo que serían los errores que se produjeron en la red. Ya, muchas gracias. No se olviden de enviarme, por favor, sus diapositivas y sus programitas, ¿ya? Uno nada más, uno en la mensajería interna. Ya, ahí incluimos también una lista de los integrantes o ya está considerándolos usted. Tienen que incluir también sus integrantes, por favor, ¿ya? Ok. ¿Qué grupo voy a poner ahora? Cabanillas, Serna, ¿ya están listos? Rivas Plata. ¿Ya no hay más grupos? Profe, disculpe, yo tengo hecho mi código, pero no he preparado exposición, no he preparado diapositivas. Pensé que iba a ser como la semana pasada el código nada más. No, pero les dije exposición, acuérdense.